Hay sonidos que aunque pasen las décadas, se quedan vibrando en un rincón del alma. Es el chasquido de la madera chocando contra el pavimento, el silbido de una cuerda cortando el aire y el grito de triunfo que estallaba en un patio escolar cuando lo imposible se volvía realidad. Hubo un tiempo en México donde no necesitábamos cables ni pantallas para ser felices. Nos bastaba con lo que cabía en el bolsillo de un pantalón de mezclilla o en una bolsa de mandado. Eran juguetes que no solo servían para pasar el rato, sino que nos enseñaban el valor de la paciencia, la destreza y sobre todo la lealtad de un amigo que compartía la misma aventura bajo el sol del mediodía. Hoy, al mirar esos objetos que parecen haber sido tragados por la modernidad, no solo vemos madera, plástico o metal, vemos los rostros de quienes fuimos y la promesa de una tarde que parecía no terminar nunca. El trompo era, sin duda, el rey indiscutible de las banquetas. No era un juguete que se comprara y se usara de inmediato, era un compañero que exigía ser dominado. Cada calle de nuestras colonias tenía su propio campeón, aquel niño que podía enrollar la cuerda de cáñamo con una velocidad prodigiosa y lanzar la pieza de madera con la precisión de un cirujano. El ritual comenzaba en el tianguis, frente a montones de trompos de colores chillantes, donde uno buscaba aquel que tuviera el peso justo y la punta de metal más afilada. No era una elección al azar. De ella dependía que nuestro trompo sobreviviera a los puyazos de los duelos o que fuera capaz de bailar en la palma de la mano mientras el corazón nos latía a 1000 por hora. Si quieres ayudar a que el viejo México no se olvide, suscríbete. Aprender a bailar el trompo era nuestro primer gran reto de coordinación. Había que sentir la tensión de la cuerda, el giro de la muñeca y el momento exacto del lanzamiento. Cuando el trompo tocaba el cemento y comenzaba ese zumbido metálico, el mundo alrededor desaparecía. Los recreos se convertían en arenas de combate, donde dos maderas chocaban hasta que una se partía, dejando una cicatriz que era motivo de orgullo o de una tristeza profunda que solo otro niño podía entender. Aunque hoy existan versiones de plástico con luces y rodamientos, nada igualará jamás el aroma de la madera pintada y la satisfacción de levantar un trompo girando para sentir su vibración en la piel, como si tuviera un corazón propio que latía junto al nuestro. Si el trompo era el rey de la fuerza y la competencia, el valero era el maestro de la paciencia y la precisión. Pocos juegos lograban despertar una obsesión tan sana como aquel cilindro de madera unido a un palo por una cuerda de cáñamo. A simple vista, el mecanismo no podía ser más sencillo, pero quien lo ha tenido en sus manos sabe que el valero es un reto a la gravedad y a los propios nervios. No bastaba con lanzarlo al aire, había que entender el ritmo, esperar el punto exacto de la caída y tener la muñeca lo suficientemente firme para que el palo encontrara su lugar en la copa con un golpe seco y satisfactorio. Ese sonido, el clac de la madera encajando perfectamente, era la melodía de nuestras tardes en las plazas públicas y los patios de recreo. Dominar el valero daba un prestigio inmediato en el barrio. Siempre había un experto que nos dejaba con la boca abierta, realizando trucos que parecían desafiar las leyes de la física. Estaba el perrito, donde la bola parecía pasear antes de ser capturada, o la campana, un movimiento elegante que requería una coordinación quirúrgica. Muchos de nosotros heredábamos valeros de nuestros hermanos mayores, piezas de madera gastadas por miles de intentos fallidos, con iniciales talladas o colores que ya se habían borrado de tanto chocar. El valero no solo nos enseñaba a jugar, nos enseñaba que la constancia era la única forma de alcanzar la maestría. Verlo hoy en un puesto de artesanías es recordar el peso de la madera en la mano y la alegría de ese instante perfecto, en que todo encajaba como por arte de magia. Casi al mismo tiempo, una marca llegó para cambiar las reglas del juego y convertirse en un símbolo de estatus en las escuelas: el yo-yo Duncan. Aunque el yo-yo ya existía, tener un Duncan era entrar a otra categoría.
Los modelos de madera fueron dando paso a los de plástico transparente, que brillaban bajo el sol de la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara. De pronto, el simple acto de subir y bajar el yoyo se volvió una disciplina artística. Los bolsillos de los pantalones se veían abultados por el círculo de plástico y el nudo de la cuerda de repuesto que siempre debíamos cargar. La verdadera magia comenzaba cuando alguien lograba hacer el dormilón. Dejar el yoyo girando en la punta de la cuerda era el preámbulo necesario para ejecutar los trucos más espectaculares: el columpio, la estrella o la vuelta al mundo. Las marcas organizaban concursos masivos en las plazas, donde campeones nacionales hacían demostraciones que nos hacían soñar con tener esa misma destreza. No era raro ver a grupos de niños practicando durante horas en las esquinas, compartiendo consejos sobre cómo encerar la cuerda para que el yoyo deslizara mejor. El Duncan no era solo un juguete, era una prueba de coordinación y un fenómeno social que nos mantenía unidos, compitiendo no por un premio, sino por el simple respeto de haber dominado el truco más difícil de la tarde. Pero si había algo que definía la identidad del juego en México de aquellos años, era esa bolsa de plástico transparente llena de figuras rígidas y coloridas, los luchadores de plástico. No necesitaban ser articulados ni tener detalles de pintura perfectos para ser los héroes de nuestra imaginación. Con sus poses de ataque congeladas y sus rebabas de plástico en las costuras, estas figuras eran la puerta de entrada a un mundo de llaves y contrallaves. Tener a un santo, a un Blue Demon o a un 1000 máscaras en la palma de la mano era poseer un pedazo de la Arena México en el patio de la casa. Los cuadriláteros se improvisaban con lo que hubiera a la mano. 4 palitos de madera y unas ligas elásticas bastaban para crear el escenario de las batallas más épicas. En esos combates caseros no había guiones escritos. Un luchador de plástico color rojo podía ser el técnico más amado un día y al siguiente convertirse en el rudo más despiadado bajo la dirección de nuestra propia voz. Narrábamos las caídas con una emoción que envidiaría cualquier locutor profesional, inventando historias de máscaras contra cabelleras que duraban toda una tarde. Eran juguetes humildes, de mercado, pero poseían una mística que las figuras sofisticadas de hoy han perdido. Al final del día, los guerreros de plástico regresaban a su bolsa, muchas veces con alguna pierna doblada por el calor del sol, pero listos para la revancha del día siguiente. Eran el testimonio de que, con un poco de tierra y mucha fantasía, cualquier niño podía ser el dueño del espectáculo. Mientras unos libraban batallas en el suelo, otros buscaban la velocidad y el vértigo en las pendientes de la colonia, a bordo de una avalancha. Más que un juguete, la avalancha era un vehículo hacia la libertad, y a menudo hacia alguna raspada inolvidable en las rodillas. Fabricada con una estructura de metal sólido, un asiento de plástico y un volante que dirigía las ruedas delanteras, era el transporte oficial de la adrenalina. No había motor más que la fuerza de la gravedad y el impulso de un amigo que nos empujaba desde atrás. Encontrar una calle empinada y sin mucho tráfico era descubrir una pista de carreras profesional, donde el viento en la cara nos hacía sentir invencibles. La avalancha era un objeto de orgullo compartido. Rara vez un solo niño era el dueño absoluto, pues solía ser el tesoro de la familia, que pasaba de hermano a hermano. El sonido de sus llantas de hule sólido rechinando contra el asfalto anunciaba que la competencia había comenzado. Personalizarla con calcomanías o pintar el volante era parte del ritual de pertenencia. Bajábamos las cuestas con el corazón en la garganta, confiando en que el freno de palanca funcionara en el último segundo. Esas bajadas nos enseñaron el valor del riesgo y la importancia de la dirección, dejándonos cicatrices que hoy, al verlas, nos devuelven el recuerdo de una infancia que no conocía el miedo, solo la velocidad pura de un sábado por la tarde. En esa misma búsqueda de movimiento, pero en una escala más pequeña y controlable, el carrito de fricción se convirtió en el primer motor de nuestras fantasías automotrices. Antes de que las baterías y los controles remotos dominaran el mercado,
existía ese mecanismo que parecía encerrar una energía inagotable. Bastaba con arrastrar las ruedas traseras contra el piso, escuchando el crujido metálico del engranaje que se cargaba de fuerza, para luego soltarlo y verlo salir disparado como un bólido. Los pasillos de la casa y las banquetas se transformaban en circuitos de gran premio, donde taxis amarillos, patrullas y camiones de carga competían por ver cuál llegaba más lejos. El sonido de ese engranaje girando a toda velocidad es uno de los ruidos más característicos de nuestra infancia. Un eco de juegos simples donde la única preocupación era que el carrito no se quedara atascado debajo del refrigerador. Pero mientras los carritos recorrían el suelo, en otro rincón de la sala se libraba una batalla de concentración y agilidad mental, la matatena. Con solo una pequeña pelota de hule y un puñado de piezas metálicas con puntas redondeadas, el mundo se reducía a ese espacio de mosaico frente a nosotros. La matatena era un ejercicio de precisión quirúrgica. Lanzar la pelota al aire y, en ese segundo de suspensión, recoger una pieza, luego dos, luego tres, antes de que el hule tocara el suelo. Exigía una coordinación que hoy nos parece asombrosa. Era un juego de paciencia, donde el roce de los dedos contra el piso frío y el sonido de las piezas chocando entre sí marcaban el ritmo de la tarde. Los grandes campeones de matatena eran admirados por su velocidad, capaces de completar la serie entera sin que la pelota se les escapara ni una sola vez. Para quienes buscaban un reto distinto, donde la inteligencia y la construcción fueran los protagonistas, estaba el mecano. Entre tornillos diminutos, tuercas rebeldes y láminas de metal perforadas, se escondía la posibilidad de construir cualquier cosa que la mente pudiera imaginar. El mecano no era un juguete de satisfacción inmediata, requería horas de dedicación, de seguir instructivos con cuidado y de aprender a usar pequeñas llaves inglesas que nos hacían sentir como verdaderos ingenieros. Era el juguete que unía a padres e hijos, compartiendo la tarea de apretar el último tornillo para que la grúa funcionara o el puente se mantuviera firme. El olor del metal nuevo y el brillo de las piezas eran el preámbulo de una creación propia, un testimonio de que con constancia se podía levantar un mundo desde cero. Cuando la tecnología empezó a coquetear con la tradición, apareció un objeto que transformó las noches en los barrios, el trompo mágico de luz. Si el de madera era la fuerza bruta, este era puro espectáculo visual. Fabricado en plástico traslúcido, su interior guardaba un mecanismo que se encendía con la inercia del giro, proyectando destellos rojos, verdes y azules que dibujaban estelas en la penumbra. Los niños convencían a sus padres de comprarlo en las ferias después de ver al vendedor hacer una demostración hipnótica bajo las luces de neón del puesto. Era un juguete frágil, es cierto. A menudo el mecanismo de luz fallaba tras un golpe fuerte, pero esa brevedad lo hacía aún más valioso. Apagar la luz de la recámara para verlo girar en el suelo era como tener una galaxia propia danzando a nuestros pies, un momento de asombro que nos recordaba que la magia podía estar contenida en una simple pieza de plástico. En los patios de tierra, sin embargo, la guerra se libraba a otra escala, con los soldaditos de plástico. Verdes para los aliados, color café o gris para el enemigo. Estos pequeños guerreros inmóviles eran los protagonistas de invasiones épicas. Venían en bolsas económicas que se compraban en cualquier papelería o mercado de pulgas. Cada figura tenía una posición distinta, el que disparaba acostado, el que avanzaba con la bayoneta calada o el paracaidista que siempre perdía su base de plástico. Los montículos de tierra se convertían en montañas infranqueables y las macetas en selvas densas donde se decidía el destino del mundo. No había límites para la narrativa. Un charco de agua era un océano peligroso y una caja de zapatos se transformaba en el búnker más inexpugnable. Al final de la tarde, siempre quedaba algún soldado olvidado, enterrado en la arena,
como un veterano de una batalla que solo existió en nuestra mente. Secretos del Viejo México existe para que nuestra historia no se olvide. Suscríbete. Fuera de casa, el punto de encuentro era siempre el parque, donde el sube y baja metálico reinaba con su estructura pesada y sus asientos de madera o fierro. Era un juego de confianza absoluta. Para elevarse hacia el cielo, necesitabas que alguien en el otro extremo hiciera el contrapeso. Había una comunicación silenciosa en ese vaivén. El miedo de quedar suspendido en lo alto si el compañero decidía bajarse de golpe, o el impacto seco en el coxis cuando se descendía con demasiada fuerza. El rechinido del eje oxidado era la banda sonora de esas tardes, un sonido que anunciaba que el parque estaba vivo. El sube y baja nos enseñó a equilibrarnos con el otro, a entender que la diversión no es completa si no es compartida, y que a veces, para subir, hace falta que alguien más ponga los pies en la tierra. Finalmente, el futuro entró por la puerta de la sala con el Atari mexicano y sus primeras imitaciones. Conectar ese aparato a la televisión y ver cómo un cuadro de luz obedecía a nuestra palanca negra con botón rojo fue una de las experiencias más revolucionarias de nuestra infancia. Juegos como Pong o Space Invaders, con sus sonidos electrónicos repetitivos, crearon una nueva forma de convivencia. Ya no solo nos reuníamos para jugar fútbol en la calle, sino para turnarnos el control frente a la pantalla granulada. Era el inicio de una era digital que hoy nos domina, pero que en aquel entonces tenía un aire de milagro doméstico. El Atari no borró los trompos ni los valeros de inmediato. Convivió con ellos en una armonía extraña, donde lo analógico y lo digital se daban la mano en una transición que nos hizo ser la generación que lo vivió todo. ¿Con cuál de estos juguetes pasaste tus mejores tardes? ¿Hay alguno que todavía guardes en una caja como un tesoro sagrado de tu pasado? Esos objetos son los guardianes de nuestra historia personal, los testigos de un tiempo donde la imaginación era el único motor necesario para ser felices. Te invitamos a compartir tus recuerdos en los comentarios, a rescatar del olvido esos nombres y esos juegos que te hicieron vibrar. Al recordar, no solo estamos mirando hacia atrás, estamos manteniendo encendida la chispa de lo que fuimos. Suscríbete y activa la campana para que sigamos rescatando juntos los fragmentos de este México que se nos fue, pero que sigue latiendo en cada relato compartido. Nos vemos en el próximo viaje por los secretos de nuestra historia. Hasta pronto.